En el video anterior te estuve comentando lo que espero para 2023, cuándo se va a terminar la caída y ahora solo nos resta ver las carteras de inversión. En el video de hoy te voy a estar mostrando 3 carteras que están compuestas por CDRs. También, si me estás viendo de afuera, podés replicarlo porque la verdad todos los instrumentos se pueden adquirir en cualquier sociedad de bolsa. Y te voy a estar explicando por qué cada instrumento está en la cartera. Van a ser 3 carteras de renta variable, una conservadora, una moderada y una arriesgada. Recordá que esto no es una asesoría financiera, no se tiene que tomar como recomendación de inversión más allá de que yo sea asesor, porque para que se tome como una recomendación de inversión como tal, tenés que ser mi cliente. Te traigo esta información que obviamente es pública, más que nada para que tengas una idea del panorama general que yo me estoy haciendo para el más largo plazo y cómo podés tomar medidas en tus inversiones para que esto te ayude. Así que vamos a empezar repasando un poquitito el panorama. Sabemos que en 2023 la situación no va a estar para nada bien. También, bajo mi perspectiva, creo yo que la subida de tipos de tasas de interés se van recién a terminar en abril de 2023. Y ahora lo que nos resta saber es qué medidas podemos tomar en consecuencia de esa bajada. Las 3 carteras que te traigo para hoy están compuestas por ETFs y acciones. Lo bueno es que si me estás mirando de afuera lo podés comprar básicamente porque tenés mucho acceso al mercado internacional y acá en el mercado local tenemos acceso a los ETFs por medio de los CDRs, así también como de las acciones. Así que vamos a empezar hablando de la primera cartera. La primera cartera, como estás viendo en pantalla, es un perfil conservador. Esta cartera está compuesta básicamente de 3 ETFs del mercado americano y el 10% en liquidez. Vamos por partes. El S&P 500 actualmente, si bien se encuentra en corrección, tiene las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y históricamente rindió entre un 10 a un 15% anual. Por otro lado, tenemos el QQQ. Este ETF es de las tecnológicas, sector muy golpeado, sobre todo por la subida de tipos de tasas de interés. Habíamos hablado de Meta, habíamos hablado de Nvidia, habíamos hablado de Apple. Todo el sector tecnológico empezó a caer por la subida de tipos de tasas de interés porque a las empresas les es muy difícil conseguir crédito. Pero estas empresas realmente son de calidad y el índice está compuesto por 100 empresas, las cuales las de mayor ponderación son las más pesadas. El índice Nasdaq se divide entre Nvidia, Amazon, Google, Alphabet, Microsoft y Apple. Y por último tenemos el ETF del DIA, el ETF del Dow Jones, un índice de empresas industriales, el motor que impulsa a la economía de un país. Está dividido en 30% cada sector para poder hacer un promedio. Lo que trata de tener esta cartera es un beta bajo. ¿Qué es el beta? El beta se usa como unidad de medida para saber qué tan volátil es un activo con su índice de referencia. Si nosotros tenemos un beta mayor a 1, significa que el activo va a ser mucho más volátil que el S&P 500, o si tenemos un beta menor a 1, significa que este va a ser menos volátil. También hay betas para los diferentes tipos de industrias, es decir, dentro de la industria tecnológica va a haber empresas que tienen un beta mayor a 1 y un beta menor a 1, pero en consecuencia trata de medir la volatilidad. Como te estoy mostrando en este gráfico, estás viendo una comparación entre el S&P 500, que es el ticker del CDR SPI, también de su ETF, comparado con el QQQ, que es el del Nasdaq, y también con el DIA, que es el del Dow Jones. Claramente podemos ver que las velas del S&P 500 cómo se van formando, pero vemos en línea celeste como el QQQ tiene mayor ponderación, ya que tiene un beta mucho mayor. Estamos expuestos a esas empresas tecnológicas que suelen crecer muchísimo más en consecuencia al resto. Y por otro lado vemos como el Dow Jones, si bien no tiene tanto crecimiento, a veces se comporta muy estable, sobre todo en momentos donde el mercado está en turbulencia. La idea de esta cartera totalmente conservadora es que vos puedas tener participación en el mercado americano y también cobrar dividendos, porque cada ETF te paga dividendos por tenerlos en cartera. Dicho esto, pasamos a la siguiente cartera, que es una cartera moderada. La cartera moderada, como vas a ver en pantalla, no difiere mucho de la cartera conservadora. Lo único que hacemos es bajar un poco más de exposición y agregar 3 acciones como máximo, en este caso, que yo considero que la verdad pueden tener un buen desempeño en 2023 y en los meses posteriores. Estas empresas, una de las principales es Coca-Cola con un 20%.
La empresa de Coca-Cola, empresa favorita de Warren Buffett, es una de las más importantes porque nunca cesó su pago de dividendos. Siempre pagó dividendos a lo largo de la historia. Aún estando en pandemia, Coca-Cola pagaba dividendos. Jamás suspendió su pago de dividendos y básicamente se lo denomina como el plazo fijo de la bolsa. ¿Por qué en menor medida 5% Apple y 10% Microsoft? Una participación pequeña en Apple me parece correcto porque si bien las tecnológicas han caído suficiente, estos dos monstruos siempre se pelean y siempre están en constante batalla. ¿Por qué la exposición es un poco menor a Apple? Porque Apple ha sabido sobrellevar toda esta situación de posibles recesiones, de caídas en el mercado, y podemos ver que aún no ha caído suficiente, es decir, se supo mantener en el tiempo y la verdad que fundamentalmente es una empresa que me gusta. ¿Por qué más participación en su contraparte? Justamente porque creo yo que puede ser un buen momento, sobre todo por ya la corrección que han tenido varias de las tecnológicas. Microsoft se encuentra así en puntos que quizás son muchísimo más favorables a la hora de tener que hacer un rendimiento fundamental, sobre todo con temas de evaluación. Sin embargo, estoy teniendo también exposición con el resto de los ETFs a menor medida, pero estas empresas realmente me parecen adecuadas. Y por último tenemos un perfil agresivo. Esta cartera de perfil agresivo agrega también otra sección de acciones. Como máximo tenemos que tener entre 8 a 10 acciones por cartera. Tampoco hace falta sobrediversificar todo el portafolio. Vamos a arrancar con dos que son del sector de finanzas. Una es BAC y la otra es AXP, en este caso American Express. El sector bancario puede ser uno de los quizás más golpeados en una recesión, pero yo creo que BAC dentro de todo va a tener la solvencia suficiente como para poder mantenerse en el tiempo. Es una empresa que siempre ha sabido mantener su posición y creo yo que puede ser un buen motivo para poder entrar en la parte financiera. Recordá que en el video anterior te dije que muchos de los norteamericanos ya estaban gastando sus ahorros y que tenían deudas, y esas deudas obviamente están en tarjetas de crédito. La mejor tarjeta de crédito que se usa en Estados Unidos claramente es American Express. Es por eso que la pongo en esta lista con un 10% de la cartera en consignación. ¿Por qué agregamos Meli justamente? Meli ha tenido un desarrollo muy bueno en prepandemia, pero recordemos que Meli realmente tuvo su impacto y su impulso a Mercado Libre como tal cuando empezó con el tema de las finanzas. Ahí realmente cuando se metió con todo el tema de pagos digitales y demás, vino realmente el boom de Mercado Libre. Claramente fue una empresa que empezó a ser castigada luego de que la gente se empezó a retirar de bolsa, pero sin embargo como empresa me parece muy sólida, y recordemos que en Brasil ya están empezando a aceptar criptomonedas. Meli no se está queriendo quedar atrás de todos estos avances tecnológicos y creo yo que puede ser una oportunidad para el 2023 y mucho más adelante también. Llegamos a la parte de energía. Occidental Petroleum y CBX, Chevron. ¿Por qué estas dos empresas? Recordá que el petróleo a nivel mundial sí está bajando, entonces ¿por qué yo estoy tratando de ver estas dos empresas? ¿Qué veo que el resto quizás no ve? Yo veo los derivados. Los derivados del petróleo son muy importantes y estas dos empresas hacen muchos de esos derivados. Es decir, si bien el petróleo a nivel mundial puede llegar a caer, como vemos en la gráfica que tiene su retroceso, también tenemos que tener en consideración que la gente va a seguir gastando en combustible, en energía, en electricidad, y claramente ahí es donde Occidental Petroleum viene a formar parte junto a Chevron, porque son empresas energéticas que están dentro de todo en otro ETF que se llama el XLE, que es del sector energético todo en su conjunto, pero me pareció básicamente rescatable estas dos como para tener en consideración. Tiempo de permanencia mínimo en la cartera es algo muy importante, y esta cartera está definida básicamente para tener una permanencia de entre 18 a 24 meses. Si vos realmente no te querés hacer problema, lo mejor es estar en una cartera conservadora en la cual compres el ETF o lo vayas comprando o promediando, bien encuentres tus niveles de soporte o resistencia o lo que diga tu análisis técnico. Sin embargo, si querés conocer realmente cómo se aplica, cómo se lleva a la práctica todas estas carteras de inversiones, vas a tener que ser cliente mío, por lo cual te dejo el link acá abajo para que puedas ingresar a la plataforma de InView para que yo sea tu asesor
vas a fondear la plataforma está regulada acá en Argentina, obviamente esto es para el público argentino, y una vez ya tengas en consideración, obviamente no hace falta copiar la cartera al 100%, porque claramente nosotros al operar en pesos o al operar en CDRs estamos comprando activos dolarizados, entonces tenemos que tener una cierta, no diría estrategia, sino básicamente un plan de ejecución para nosotros llevar a cabo estas carteras a nuestros portafolios. Espero que te haya quedado un poco claro mi visión y sobre todo por qué es que elegí cada acción en consideración para cada portafolio. Es un portafolio relativamente arriesgado. Fíjate que en todos le puse un 10% de liquidez. Esa liquidez puede ser usada también si me estás viendo afuera. Acá en Argentina no existe este ETF, pero se llama el GLD, que es el ETF que replica al oro. Los bancos mundiales tienen oro en sus reservas, por lo cual también podría ser muy buena idea entrar en esa parte del mercado. Acá en Argentina no lo tenemos, por eso ese 10% lo podemos dividir o bien en activos de la otra cartera, o si no, tratar de aprovechar oportunidades en el mercado local, donde siempre tenemos algunas oportunidades con bonos o para poder hacer algún tipo de dólar MEP y tratar de resguardar ese capital para tenerlo pasivamente para luego inyectar liquidez en estos CDRs. Si el video te gustó, suscríbete, activa la campanita y como siempre nos estamos viendo en los próximos videos y en los próximos directos. Chau chau, cuídense.